Un saludo en especial para mi profesora Carmen Ontiveros de Psicopatología Práctica. Mi nombre es Valentina Ramón y en esta oportunidad quiero hablarles sobre lo que son las funciones del psicólogo. En el presente trabajo abarcaremos todo lo que tiene que ver con el perfil profesional que debe mantener un psicólogo, las implicaciones que requiere la carrera y reflexionar acerca del por qué elegimos estudiar esta carrera tan maravillosa como lo que es el estudio de la mente humana. Las funciones del psicólogo. Dentro de lo que es la psicología se encuentran diversas ramas, como lo es la clínica, la educativa, la social, la comunitaria, sexología, infantil, en fin, una gran cantidad de ramas, las cuales poseen una función diferente, pero todas poseen un fin en común, que es entender el comportamiento humano o estudiar la mente humana en una determinada área. Pero para ello se requiere de cumplir con los siguientes pasos o procedimientos. El primero de ellos es analizar los problemas. Principalmente se le pregunta a la persona cuál es el motivo que lo conlleva a ir a consulta. A partir de ello se organizarán cuáles son los temas que van a ser abordados durante terapia. Evalúa la conducta. Aquí el psicólogo revisa lo que son los pensamientos, las emociones, actitudes, comportamientos, entre otras características que le permiten identificar patrones de comportamiento. Y a partir de allí o de ello se basará para empezar lo que es la modificación de conductas. Detecta la forma de ser. Es necesario primero aplicar un test de personalidad, ya que con el test de personalidad podemos reconocer algunas características de la persona que puedan influir en lo que es el tratamiento. Por ejemplo, la religión o la cultura son características de la persona que pueden retrasar el proceso. Escucha empática. La escucha empática implica que si de repente no estamos de acuerdo con las ideas o pensamientos de una persona, esto no quiere decir que lo vamos a juzgar o no va a ser aceptado, sino más bien, como parte de ser psicólogo, es importante colocarnos en el lugar de esa persona, en el saber de por qué piensa de tal manera o por qué esta persona actúa así. Ya que esto podría estar relacionado con lo que son las propias experiencias de vida, modo de crianza, cultura, entre otros factores. Explica las cosas que ve. Una vez hecho todo lo que es el análisis del caso, el psicólogo explicará a la persona aquellas conductas por las cuales está actuando de esta manera o aquellas cosas que tal vez del pasado están influyendo o repercutiendo en el presente y es aquello que es lo que causa el malestar mental. Entonces el psicólogo se encarga es de cierta manera educar al paciente con respecto a sí mismo, proporciona recursos y estrategias. El psicólogo aplicará la técnica o terapia, método más adecuado para la persona o que se ajuste a las características del caso. Motiva el cambio. El psicólogo debe ejercer un papel de acompañante, pero el cambio no depende totalmente de él, sino de la persona, es decir, de la capacidad o disposición que ésta tenga para cambiar, de la fuerza de voluntad, entre otras, que son las que permiten que todo el proceso que se ha realizado se lleve a cabo. De lo contrario, todo lo que se ha hecho no servirá de nada porque no va a ser efectivo cuando la persona no se encuentra dispuesta a cambiar. Acompaña durante el cambio. Esto quiere decir que el psicólogo, cuando lo necesiten, va a estar ahí. Pero esto no quiere decir que va a ser algo que sea dependiente o que la persona se tenga que volver dependiente del psicólogo, sino más bien él va a actuar de guía y orientador en los momentos que lo necesiten. Los componentes éticos y emocionales de la profesión en la sociedad actual. Cada país, es de aclarar, que posee su propio código de ética o marco deontológico. Y este va ajustado de acuerdo a
a las normativas legales y culturales de ese determinado país. Pero existen principios universales los cuales se deben cumplir para el buen funcionamiento de esta profesión. Entre ellos tenemos el respeto por la dignidad de las personas y de los pueblos. Esto se refiere a que el psicólogo debe atender y aceptar a la persona sin importar su raza, sexo, religión, estatus, nacionalidad y otros, de manera que no sea una persona que discrimine por estos aspectos. Y siempre velar por la protección del paciente, sobre todo lo que va en relación con el consentimiento informado. Cuidado hacia los otros. Es la preocupación que va a mostrar el psicólogo por mantener el bienestar del otro, evitando en todo lo posible ocasionar algún daño, ya que puede ocasionar daños leves, moderados o severos, pero sea cual sea, va a ser significativo para la persona, y esto puede traer una serie de consecuencias que incluso puede implicar lo que es la parte legal. La integridad. Son comunicaciones basadas en lo que es la honestidad, abiertas y precisas. El psicólogo tendrá la opción de levantar lo que es el tratado de confidencialidad solo en caso de que aquello que haya sido revelado ponga en riesgo la vida de la persona o la de terceros, o en otros casos donde lo confesado ponga en peligro la integridad de otros y de la misma persona. Responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad. Esto se refiere a que el psicólogo debe estar consciente de su conocimiento y sus capacidades para dar lo mejor de sí o brindar la mejor atención a los demás, de modo que se eviten lo que son las negligencias profesionales. Los componentes emocionales. Sabemos que la profesión del psicólogo implica tanto las emociones por parte del psicólogo como las del paciente, ya que las historias que la mayoría de veces por las que acuden estas personas son bastante fuertes. Entonces, esto puede ocasionar sentimientos encontrados en el psicólogo, o que le pueden generar una conmoción y no es apropiado para su profesión. Entonces nos basamos en los componentes emocionales que sugiere Daniel Goleman. El autoconocimiento. Esto se refiere a reconocer las propias emociones y el estado de ánimo. La autorregulación se refiere a controlar esas emociones una vez están sucediendo. La motivación se refiere a dirigir esos estados emocionales hacia una meta. Es decir, que si yo, por decir, quiero graduarme de psicóloga, siempre a pesar de que de repente me dé tristeza salir mal en un trabajo, siempre puedo mantener la motivación de saber de que en el próximo puedo llegar a mejorar porque mi meta es ser psicólogo. La empatía se refiere a reconocer los sentimientos de los demás o las emociones ajenas, es decir, colocarme en el lugar del otro. Y las habilidades sociales se refieren a la capacidad que tiene la persona para controlar las emociones de sí mismo y de los demás en momentos determinados. Es decir, que tome esa especie de liderazgo para dar la respuesta adecuada, y que el hecho de descontrolar emociones no lleve a consecuencias peores. ¿Cómo puede un profesional de la psicología realizar un diagnóstico en los diferentes ámbitos sociales y culturales actuales? A la hora de intervenir es muy importante preguntar la procedencia de la persona,
pues cada país posee sus propias culturas, costumbres, normas que de repente pueden influir en la forma de actuar de una persona. Entonces para ello nos apegamos a lo que es el DSM-5 y los criterios de normalidad. Cuando se revisan lo que son las patologías o trastornos en el DSM-5, en algunas sugiere lo que es tomar en cuenta el género, la etnia y otros aspectos para determinar si en verdad la persona presenta un determinado trastorno o una patología. Por esta razón es muy importante tomarlo en cuenta, porque lo que puede ser normal para mí puede ser anormal para otras culturas. Tal es el caso de algunas tribus de África que practican lo que es el planchado de pecho y la ablación clitorial, que esto aquí sería tomado como un delito o un acto inhumano, pero allá se toma como algo normal y parte de la tradición. Es lo mismo consultar a un psicólogo, psiquiatra, coach o vidente con poderes paranormales. ¿En qué se diferencian las funciones? Todos son útiles para la sociedad. Cada uno de ellos posee diferentes funciones en relación a lo que es su estudio, los métodos que aplican y la manera en que intervienen. En el caso de un psicólogo, esta persona estudia la mente y el comportamiento humano, pero basándose en lo que es el aprendizaje, emociones, pensamientos y conductas. Entonces él lo que hace es en base a ello modificar lo que son los comportamientos y orientar a la persona hacia el cambio, abordando aquellos problemas que generan malestar mental y que no necesariamente implican lo que es un trastorno o una patología. Pues cabe mencionar que los únicos psicólogos que pueden tratar los trastornos son los clínicos o los sanitarios. ¿Cómo interviene? El psicólogo utilizará las diferentes técnicas o tipos de terapia que existen de acuerdo a las necesidades del caso. El psiquiatra, por su parte, es una persona en la cual se basa en conocimientos médicos y estudia el cerebro desde las funciones, pero que son físicas, es decir, aquello que ocupa un lugar físico y que puede ser manipulado por las manos del ser humano. De modo que implica es la parte fisiológica o bioquímica. Y este se ocupa de abordar aquellos trastornos mentales más severos, como lo es la esquizofrenia o el paranoide, que requieren de la administración de fármacos y en su más grado de complejidad podrán requerir cirugía. El coach es una persona que se basa en lo que es la motivación y va a estar acompañando a otros a lograr un objetivo, pero en sí este no orienta, sino que realiza preguntas que conducen a la persona a reflexionar sobre lo que desea hacer y a reconocer sus capacidades o trabajar en aquellas debilidades para llegar a esa determinada meta. Mayormente los coaches están presentes en lo que son deportistas, cantantes y otros. El vidente es una persona que utiliza sus poderes o dotes espirituales o capacidades sobrenaturales para anticipar o predecir algo que sucederá o algo que está ocasionando malestar en la persona y puede estar relacionado con lo que es la parte espiritual o brujería. Esta persona se encarga de dar respuesta a todas aquellas cosas mediante la magia o interpretación de signos naturales. ¿Qué le diría a las personas que señalan a los psicólogos de charlatanes? Principalmente considero que se debe reconocer cuál es el motivo por el cual la persona considera que los psicólogos son charlatanes. Para ello se debe preguntar si la persona asistió a un psicólogo, si ha tenido un familiar que ha estado en tratamiento psicológico y cuál ha sido la experiencia o motivo por el cual
considera que los psicólogos son charlatanes. Pues debe ser empáticos como parte de ser psicólogos y ponernos en el lugar de esta persona en caso de que haya tenido una mala experiencia. Pues recordemos que, como toda profesión, existen profesionales buenos, con ética, dedicados a su trabajo, y otros que ejercen su profesión de manera inapropiada. Entonces sería importante primero reconocer cuáles son las causas por las cuales la persona señala esta profesión de charlatería. ¿Qué importancia tiene realizar diagnósticos certeros? El hecho de realizar diagnósticos certeros permite que el tratamiento logre ser efectivo o se lleve a cabo con una evolución satisfactoria, ya que el diagnóstico va a depender del tratamiento y esto evitará lo que son las posibles negligencias profesionales. Pues en caso de diagnosticar con un trastorno que no es, esto podría ocasionar más daños de los que aún tiene la persona o retrasar los avances que previamente tal vez se hayan logrado. De allí la importancia de estudiar muy bien lo que son los síntomas, los factores culturales y entre otros criterios que contiene el DSM-5 para tener claro cuál es el trastorno que mejor se ajusta a las características de la persona y evitar de que se vaya a confundir con otros por la similaridad que presentan algunos. Hago un comentario sobre qué tan consciente es usted con el compromiso de trabajar en el área de mayor valor de un ser, como es la dimensión de su mente. Considero que la mente es un elemento complejo de tratar, y esto lo he descubierto en el transcurso de la carrera, es decir, a través de los estudios, de las investigaciones, de las prácticas. Me he dado cuenta que no es una carrera nada sencilla como muchos lo piensan o la señalan, pues para muchos que ingresan a esta carrera o otras personas consideran que la psicología es fácil porque simplemente de manera coloquial se trata de labia o de charlatería. No, para mí la psicología va más allá de eso y requiere de mucho compromiso y estudio para poder abordar la mente, pues esto es un elemento que es realmente delicado por la percepción, pensamiento, mecanismos de defensa que puede llegar a desarrollar una persona con base a sus experiencias de vida, que si no son abordados de la mejor manera pueden causar daños de cualquier índole en la persona, entonces no es la idea. Las consecuencias adversas que podría generar en la salud un psicólogo, un especialista de la salud mental, en caso de actuar inapropiadamente, generaría daños leves, moderados o severos, y qué consecuencias legales podría tener. Es importante haber estudiado suficiente el caso, de manera que se reconozca bien lo que es la personalidad del paciente y algunas implicaciones que pueden influir en el caso, es decir, distorsiones cognitivas, el pensamiento, la personalidad, que puedan malinterpretar el mensaje que realmente se quiere dar. Por eso es importante el lenguaje que puede manejar un especialista de la salud mental de acuerdo al modo de percepción que pueda tener esa persona. Un ejemplo de ello es una persona o un paciente que llegue con baja autoestima y el psicólogo le quiera enseñar o quiera trabajar con esta persona en lo que es el amor propio, y la persona lo termine confundiendo con lo que es el egoísmo. Entonces hay que tener muy presente las características de la persona para trabajar con esta. Pues de otro modo esto le puede ocasionar daños en lo que es la parte social, atendiendo de que la parte social para el ser humano es muy importante y puede influir de manera negativa en él cuando no existen buenas relaciones. Entonces,
por los momentos lo que hemos dicho podría de repente causar un daño severo o moderado, pero también atendemos desde lo que es la empatía y que lo que puede ser insignificante para mí o para otros puede ser muy significativo para la persona que lo está viviendo. Entonces esto dependerá de cómo vaya a tomar esa persona aquello que le está sucediendo. Ahora bien, también se pueden ocasionar daños severos y estos están asociados más a lo que es romper el tratado de confidencialidad o diagnosticar de una manera inapropiada. En el tratado de confidencialidad, la víctima puede verse implicada en que el psicólogo revele ante la sociedad algo muy íntimo y le afecte tanto a la persona que de repente termine por quitarse la vida o cometer algún acto que atente contra su integridad, y esto a la vez pues implicaría a ese especialista a asuntos legales como lo que es llegar a la cárcel o incluso la cancelación de su licencia profesional. ¿Qué opinión le merecen los ingresos económicos del profesional de psicología? Debido a la situación de Venezuela, muchos profesionales se han visto afectados en cuanto a lo que es el valor o apreciación que se le da a su profesión, ya que no se le da el valor que debería debido a la situación económica y política que hoy atraviesa Venezuela. Entre ellos tenemos el caso de lo que son los psicólogos. En las que son las instituciones públicas no reciben un buen pago y pues estas han dejado de brindar su atención, también por lo que no cuentan con buenas instalaciones para que el especialista de la salud mental pueda ofrecer su mejor servicio. Y además el pago que reciben pues si acaso les sirve solo para la compra de productos básicos, y no siempre es así porque es un sueldo que proviene desde el gobierno y no es tan bueno. Algunos optan por atender en un consultorio privado, pero recordemos que esta situación hace que las personas prioricen ciertas cosas y muchas personas aún no son conscientes de la importancia de lo que es tener una buena salud mental. Entonces este dinero prefieren dirigirlo hacia otras necesidades, ya que el hecho de asistir a un psicólogo parece ser caro. Entonces estas personas, como tal vez les llega poca clientela, tampoco les alcanza para subsistir. Y en base a esto muchos se han visto en la necesidad de emigrar y dejar sus estudios y profesión a un lado, ya que esto en otros países o en la mayoría no es válido. Entonces tienen que empezar a hacer otras cosas. Pero esto no solo sucede en Venezuela, también desde fuentes revisadas se aprecia o se nota que muchas otras profesiones poseen más valor que la psicológica, que es tan importante para nuestra sociedad. Pues vemos que un médico, un abogado o un ingeniero puede tener mayor sueldo que un psicólogo. Y esto deja en evidencia que en la sociedad aún no se ha tomado conciencia sobre lo que es la importancia de la salud mental. A excepción de casos como el país Noruega, que para todo se requiere un psicólogo, y con ello demuestra que es el país con una de las tasas más bajas en enfermedades mentales y criminalidad. ¿Por qué usted decidió ser psicólogo? Al finalizar la secundaria, realmente no tenía una idea o una base sobre de qué quería estudiar o cómo iba a ser mi futuro, y eso me causaba cierta ansiedad y frustración. Y como parte de la presión de que ya estaba avanzando de edad y todavía no sabía qué estudiar, empecé a presentar pruebas en una academia militar de medicina. Allí me aplicaron una prueba psicológica y descubrí que tenía ciertos problemas en mí y en los cuales tenía que trabajar. Por esta razón fue que no ingresé, pero decidí ver a un psicólogo y trabajar en ello. Después de un tiempo le tomé amor a lo que fue la carrera y decidí estudiar psicología.
Y en esos momentos me siento muy agradecida por las circunstancias de la vida que me llevaron a ello, ya que me parece que es una carrera maravillosa, muy importante para la sociedad y que se puede ayudar a todas las personas que luchan batallas en silencio, que, que se sienten que necesitan ser apoyados, ser escuchados y comprendidos, tal como fue mi caso. Y me siento orgullosa por ello porque soy una psicóloga que empezó trabajando en mí para poder empezar por otros. ¿Qué aspecto de la psicología es lo que más le agrada y le anima a culminar su formación? Creo que lo que más me agrada de la psicología es la parte de la infancia, ya que en lo que es las prácticas, las teorías, he logrado comprender que la mayoría de problemas vienen de lo que es las infancias heridas, o que muchos trastornos inician es desde la infancia por lo que es el proceso de apego, la negligencia infantil, entre otras, que repercuten en lo que es la adultez. Entonces creo que mi mayor motivación es poder ayudar a todos los niños y en especial los de Venezuela que en estos momentos están pasando una situación compleja y no están viviendo una infancia feliz o como debería ser de acuerdo a las etapas del desarrollo. Entonces creo que lo que más me anima es eso y que una persona que daña a un niño está manchando al mundo. El hecho de haber realizado este trabajo nos permite reflexionar sobre el compromiso que debemos adquirir con esta carrera, que no es nada sencillo ni algo que se pueda tomar a la ligera, sino que debemos estar en una constante formación, ya que la mente en la actualidad, a pesar de todos los estudios que se han hecho, sigue representando una incógnita. Entonces me parece que es importante tener presente lo que es la ética, las emociones, el compromiso, el hecho de realizar un buen diagnóstico, entre otras características que requiere un profesional de la salud mental. Las fuentes en las que me basé para recoger la información, los anexos, las funciones del psicólogo, componentes éticos emocionales, diagnóstico y ámbito sociocultural, psicólogo, psiquiatra, coach y vidente, daños e implicaciones legales y lo que más me motiva de la carrera, ser una psicóloga infantil, tal como se muestra en mis prácticas. Gracias.